Buenas tardes, somos de la carrera de Psicología en Línea, segundo semestre, y hoy les vamos a hablar sobre la trayectoria de la psicología en España. Mi nombre es Melanie Vera y mi tema son trayectoria de la psicología en España y psicología ético-teológica antigua y bajo medieval. Mariano Yela, uno de los maestros indisputados de las actuales generaciones de psicólogos, se puso en contacto con el doctor José Germain, un psiquiatra y psicólogo discípulo de Ortega y Gasset, que luchaba por reconstruir la tradición de la psicología. Desde que a finales de los años 60 se creó la licenciatura en psicología bajo el impulso de un reducido círculo de discípulos de Germain. Yela, ya mencionado, José Luis Pinillos, Miguel Sihuán, Francisco Secadas, Jesús Apertejo, Manuel Úbeda y José Forteza. El ritmo del crecimiento no cesó de aumentar. Primero crecieron los alumnos, tras ello hubo de crecer todo lo demás. La psicología ha sido un saber importado que comenzó interesando a ciertos grupos de educadores abiertos a las novedades científicas y a las cuestiones filosóficas. Más tarde pasaría a ser visto como un saber técnico apto para ser aprovechado en cuestiones aplicadas relativas a las necesidades sociales, y solo en tiempos muy recientes se ha llegado a la confusión de una dimensión científica con otra profesional y operativa, dimensiones ambas que son esenciales en la realidad. Fue sin duda una acción de renovación social que tenía como pilares fundamentales el proyecto de una nueva educación, una integridad moral ejemplarizante y una admiración activa y estimuladora del conocimiento científico. Todo ello se tradujo en la creación de una red institucional de amplio espectro sobre la que se alza buena parte de la renovación cultural del siglo XX. Mi siguiente tema es psicología, ético, teología antigua y bajo medieval. Somos de una prehistoria de la historia de España. En el espacio geopolítico ibérico se suceden las culturas rumanas, cristiana, visigótica, hispano-judío e hispano-musulmán. De las respectivas cosmovisiones de esta cultura derivan diversas reflexiones psicoantropológicas consecuentes a los planteamientos que en el orden moral, religioso o metafísico sustentan. En el marco común de la cultura teológica moral cristiana, apologista y catequética, de los valores religiosos trascendentales hasta entenderse las contribuciones psicoantropológicas aportadas por eclesiásticos de origen hispano, entre los que destacan San Isidoro. Psicoantropológica hispana musulmana. Los estudios sobre las comunidades musulmanas en Europa no se ha podido separar de los lugares de origen de esta población. Al mismo tiempo, antropólogas y antropólogos españoles o europeos que trabajan en el norte de África en algún momento han terminado abordando también cuestiones que tienen que ver con diferentes aspectos de la inmigración magrebí o viceversa. Muchas gracias. A continuación, siguiente compañero. Buenas tardes. Siguiente, por favor. Ahí sí. Bueno, continuando con los temas de la unidad 3, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la psicología escolástica y humanístico-antropológico en la Baja Edad Media del siglo XIII. Bueno, la escolástica se apoyó en la dialéctica de la lógica, la ética, la teológica, la cosmológica, la metafísica y la psicológica. Era una mezcla de todos estos estudios. Su principal finalidad de esta misma eran los conocimientos que se tenían por separados, tanto de la razón como parte también de los filosóficos griegos, como también de las revelaciones cristianas, pero estos daban más enfoque a lo que era la fe, o sea, ponían más lo que eran las creencias religiosas antes que el pensamiento lógico crítico. Ya, la escolástica se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental. Siguiente, por favor. Ahora, corrientes psicoantropológicas del siglo de oro. Tanto la antropología como la psicología desde sus inicios se han caracterizado por una búsqueda constante de la propia definición y reconocimiento de esta ciencia. Ambas, en el sentido más amplio, tienen como objetivo el estudio del hombre en las diferentes manifestaciones
de su conducta y su vida trascendental. El desarrollo de ambas como disciplinas han estado directamente vinculados con el momento histórico científico, la cosmovisión vigente e inclusive la opinión social. Esto ha llevado a su consolidación al mismo tiempo que a su diversificación y especificidad. Siguiente, por favor. Ah, ya. Ahora sí, ahora hablemos un poco sobre la psicoantropológica en el barroco y la preilustración, de 1600 a 1770. Ya. De la muerte de Felipe II en 1598, la política española del siglo XVII está regida por monarcas de la Casa de Austria. Ya, ahora, durante estos periodos son escasos los contactos con la cultura europea, revolucionada a través de los esquemas del mecanismo del empirismo asociacionista británico y del racionalismo cartesiano, estando estrechamente vigilados por la Inquisición. El psicoantropológico senequista en el ámbito literario y popular recobra gran vigor en el barroco psicológica ética estoicista del Seneca mezclado al fatalismo con el providencialismo cristiano en el analista y descripción de los tópicos. En medio de la vanidad y el desengaño. Fue una época muy consternada y con demasiados cambios también. Gracias. Buenas tardes. Yo también les voy a explicar un poquito de la psicología sensista, materialista de la Ilustración de 1770 a 1830. Del complejo influjo que la filosofía ilustrada francesa ejerció en el pensamiento español durante los siglos XVIII y XIX, destaca la influencia llevada a cabo por la obra de Abad y de sus contaudores, los ideólogos encabezados por Destud. Desde mediados del siglo XVIII y con el apoyo institucional de la monarquía a Borbania, se intensifica la circulación de las obras de Condillac y se realizan diversas traducciones de las mismas. Con el reino de Fernando VII, se retomarán las medidas retrógradas solo interrumpidas durante el trineo liberal. La llegada al poder de Isabel II supuso una cierta liberalización que volvió a facilitar la publicación de los libros inspirados. El otro tema, por favor. Ya, también voy a explicar un poco de las corrientes psicológicas del siglo XIX hasta la Restauración. En el siglo XIX español es particularmente diferente tanto político como culturalmente respecto a cualquier otro contexto europeo. El espiritualismo filosófico hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma. Surgiendo como respuesta al positivismo, emplea también para calificar aquel o aquello vinculado al eclecticismo. Para la filosofía de la mente resultó peculiarmente interesante elaborar algún tipo de explicación adecuada de modo que nosotros efectuemos tales prácticas atributivas. La psicología del sentido común supone también la existencia de los estados intencionales, salvo ciertas versiones instrumentalistas. La primera y principal lectura de los mismos es considerados como términos teóricos y la psicología del sentido común como una teoría. De manera tradicional en que fue comprendida la visión teórica de la filosofía del sentido común, o más concretamente la versión original. Puede organizarse también a partir de quienes es ampliamente
táctica. Los estados mentales tienen contenido. Se pueden tomar varias actitudes diversas frente al contenido. En consecuencia, pueden concebirse los estados mentales como actitudes proporcionales. También se puede analizar las tendencias del ser humano a través de la palpitación del cráneo. Asimismo, la doctrina de Gall afirmaba que la personalidad y la inteligencia son reductibles a 42 facultades: 6 domésticas, 10 egoístas, 5 morales, 5 autoperfectivas, 8 intelectuales, 4 literarias y 4 reflexivas. Gall también planteó que el cerebro de la mujer está menos desarrollado en su parte antesuperior y por eso la mujer tiene la frente más estrecha y menos elevada que los hombres, por lo que concluyó que las facultades intelectuales de las mujeres son generalmente inferiores a los que los hombres. De las mismas definiciones precedentes, podemos deducir como consenso general que la psicología médica es aquel aspecto de la psicología que tiene un interés especial para el médico. Y podríamos razonablemente añadir que, siendo la función del médico eminentemente práctica, este segmento de psicología debe seguir para prospectos prácticos definidos. Gracias. La psicología científica desde la restauración de la Guerra Civil. Desde 1870 la psicología fue registrada como un conocimiento científico en la Alemania, dando a conocerse en España después de la restauración monárquica en 1875, proporcionando a las corrientes ideológicas una manera en la cual se desarrollaba, impulsando el neoinstitucionalismo Krause-Potts-Civita y el neoescolástico, facilitando un mayor comienzo hacia la unión de corrientes científicas e intelectuales europeas. El krausismo concuerda a las ideas de Krauss, convirtiéndolo en una corriente ortodoxa y utópica, que alentaba el idealismo indeterminado y observador, avanzando con el tiempo para adaptarse a nuevas corrientes filosóficas, sin perder su sentido ético y totalizador. La introducción del positivismo en España influyó en el kraussianismo dependiendo de la manera en la cual se guiaba. Esto lo llevó a que en España se dirigió hacia el reformismo social, convirtiéndose en la corriente de pensamiento de la mayoría de los hombres de ciencia y filósofos. La psicología científica en España experimentó cambios a lo largo del tiempo, influenciada por corrientes que ayudaron a interactuar con el nivel científico de otros países y lograr desarrollos antes de la Guerra Civil. La escolástica es un método de trabajo intelectual que deja un pensamiento sometido al principio de autoridad, poniendo límites hacia los textos clásicos y sobre todo de la Biblia, prefiriendo la fe a la razón, así como la teología sobre la filosofía, marcando la polémica cuestión universal. Aristóteles y Platón dieron ideas fundamentales del cristianismo y el pensamiento desarrollado, siendo considerados los padres de la Iglesia, como un apogeo de su filosofía con la escolástica. En 1875 cambia la orientación en el kraussianismo por la influencia positivista, por el impacto en las grandes verdades sociales, religiosas y morales, aceptando aspectos, aunque también rechazaba otros. Prevalecía con aspectos prácticos de su existencia, juntando en la concepción las leyes de la vida y de la historia, evolucionando la naturaleza. Nicolás Salmerón fue uno de los principales en publicar un texto del ensayo teórico e histórico sobre la generación de los conocimientos humanos de Guillermo Tiberghien. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la reorganización de la psicología tras la Guerra Civil. Al finalizar la Guerra Civil, unos pocos intelectuales no exiliados reiniciarán el proceso de reconstrucción de la psicología española, como lo son Saragueta, Barbado y Germain. Por Barbado fue diseñado el proyecto básico de reconstruir la psicología española desde el constituismo del esquema aristotélico tomista, acorde a la ideología política del régimen franquista. Bajo su dirección, como réplica de la nueva mentalidad de las instituciones científicas culturales anteriores a la Guerra Civil, será creado el Instituto de Filosofía. En él se darán los primeros pasos hacia la reorganización de la psicología, con la participación activa de Germain y Saragueta. Así,
la psicología en España hasta los años 60 se reduce a nivel académico a la existencia de dos cátedras de psicología de la Universidad de Madrid, las cuales son la psicología experimental, que regentó inicialmente Barbado, y la de psicología racional, desempeñado por Saragüeta, además de la enseñanza de la psicología metafísica o racional en los centros docentes religiosos. En el seno de este departamento, con las incorporaciones de Yela, Pillones y otros más, se irían potenciando paulatinamente la actualización e intercomunicación de la psicología en España con el exterior, como la institucionalización académica actual. Así estableciendo en 1968 las licenciaturas de psicología y las facultades de psicología a partir de 1980. Gracias. Después de la Guerra Civil, algunos intelectuales no exiliados en España se encargaron de reconstruir la psicología, incluso diseñaron proyectos de reconstrucción basados en el esquema aristotélico, en línea con la ideología política del régimen franquista. En 1940 se creó el CSIC para dar una nueva mentalidad que sentó las bases para la organización de la psicología en España. Hasta los años 60, la psicología en España se redujo a dos cátedras de psicología en la Universidad de Madrid, la psicología experimental y la psicología racional. Incluso se impartió la psicología metafísica o racional en centros docentes religiosos. La psicología en España se actualizó estableciendo una mayor intercomunicación con la comunidad científica internacional, logrando la institucionalización académica presente con la creación de la licenciatura en psicología en 1968 y las facultades de psicología a partir de 1980, expandiéndose al punto de superar las expectativas iniciales. Gracias por su atención.